Bueno, les agradecemos a todos los que ya están conectados. Este es uno de los webinars del foro que tenemos a cargo este año, el Foro de Gestión de Activos y Ciclo de Vida. Tenemos el gusto de contar, y este año estará presencialmente, entiendo, Eduardo, con nosotros en el Congreso. Va a tener el gusto de poder compartir su experiencia. Eduardo Ortiz Valencia, él es asesor de la Dirección de Planeación y Control de Negocio para el Grupo Energía Bogotá. Es ganador del premio A100 en Colombia y él es ingeniero eléctrico y electrónico con especialización en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica y maestría en gestión integral de activos físicos. Tiene más de 15 años de experiencia, principalmente en actividades relacionadas con los sistemas de transmisión de energía eléctrica. Su experiencia en gestión de proyectos como en diferentes temas relacionados con las fases del ciclo de vida de los activos le permitió liderar el proyecto de implementación de buenas prácticas en gestión de activos y el sistema de gestión de activos productivos del Grupo Energía Bogotá. Actualmente desarrolla el rol de líder de transformación del negocio en Enlaza Grupo Energía Bogotá, que es la filial encargada de administrar, operar y mantener los activos propiedad de GEP de transmisión de energía eléctrica en Colombia. Te damos la bienvenida, Eduardo. De verdad es un gusto tenerte tanto en este webinar como poder contar con tu experiencia en el Foro de Gestión de Activos de este año del Congreso, del 23º Congreso. Eduardo nos presentará el tema implementando la gestión de activos durante la situación de pandemia. Todos los que trabajamos en gestión de activos sabemos que la pandemia nos puso un reto grande, ¿no? Nos hizo ver una cantidad de riesgos, y riesgos que es un pilar importante de la gestión de activos, con los que ni siquiera habíamos contemplado. Eso hizo seguramente para todos crecer los sistemas de riesgos, empezar a contemplar otras condiciones, y también creo yo que de lo que todos hemos experimentar que hay nuevas formas de hacer las cosas, tal vez generar otro tipo de escenarios, entre los cuales, durante la gestión de activos, como metodología de eficiencia, de trabajo y de toda la parte digamos, del enfoque en la parte operativa, pues lógicamente no es ajena a poder tener contemplados todos estos temas como que llegaron y para quedarse adelante tener ciertos riesgos contemplados. Bienvenido, Eduardo. El micro es tuyo, el escenario es tuyo para que puedas empezar. Adelante. Yamina, muchísimas gracias por esa presentación. Muchísimas gracias a los asistentes que nos acompañan esta noche y muchísimas gracias a IPEMAN por la invitación. Yo súper encantado de poder presentarles y compartirles algo de la experiencia de la implementación que realizamos en Grupo Energía Bogotá. Es la segunda empresa de transmisión aquí en Colombia. Y pues sí, como lo comentas, todo un reto para nosotros el haber llevado a cabo esta implementación de tanto de las buenas prácticas como del sistema de gestión de activos productivos durante una situación de pandemia. Ahora más adelante lo vamos a ver en la línea de tiempo que pasaron algo más de 6 meses cuando habíamos comenzado el proyecto y pues nada, nos tocó básicamente acomodarnos a la situación y bueno, pues de eso trata un poco esta presentación, ¿no? Comentarles acerca de la experiencia, de lo que creemos que funcionó bien y también contarles acerca de los beneficios que hemos obtenido tanto con la implementación de las buenas prácticas como también específicamente con el sistema de gestión de activos, dada la situación del marco regulatorio que hay aquí en Colombia, ¿no? En Colombia, y de pronto ya con esto cierro la introducción para que entremos en materia. El tema de la implementación del sistema de gestión de activos está también, digamos, em, esponsoreado de alguna manera por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ¿no? Por la CREG, que es el ente regulador que tenemos acá en Colombia. Y pues ellos han venido dando algunas señales desde hace unos años para poder incentivar que las empresas se monten en esto. En algunos casos, como en el caso de transmisión, ha sido más desde el punto de vista voluntario. En el caso de la distribución, no tanto así. En el caso de distribución, incluso tenían 5 años para implementar lo que comenzaron a correr desde 2018. O sea, a enero de este año todas las empresas de distribución ya tenían que estar certificadas en esta norma. Entonces, bueno, pues como digo, encantado de poderles compartir esta experiencia y pues si estamos de acuerdo, entonces si quieren, comenzamos. Adelante, Eduardo. Listo. Bueno, entonces esta
presentación que vamos a ver el día de hoy es, digamos, una síntesis, una versión resumida de la que les voy a compartir en el Congreso de manera presencial. Eso quisiera comenzar por esa parte. Y segundo es literalmente, obviamente tiene algunas actualizaciones y algunas mejoras con base en lo que los jurados, como bien lo comentaba Yamina, del Congreso Internacional de Mantenimiento de Gestión de Activos nos hicieron cuando fuimos acreedores del primer puesto en abril de este año. Tiene estos 5 puntos. Básicamente quisiera comentarles acerca de cómo a nivel de línea de tiempo, cómo fue la visión inicial de este proyecto de implementación, cómo fue la estructuración, porque no es un tema que haya salido como es la moda y entonces tenemos que salir a implementarlo, sino que realmente es algo que, como lo vamos a ver más adelante, comenzó desde 2016. Em, Luego, pues, la situación de pandemia que nos llega y el consecuente voto de confianza que obtuvimos de la alta gerencia, de la dirección de GEP y de Enlaza, que es en este momento la filial, hagan de cuenta como un símil, sería para los que conocen las otras empresas de transmisión acá en Colombia y también haciendo alguna referencia con ISAREP, es, digamos, ISA es la casa matriz, entonces eso sería Grupo Energía Bogotá y pues recientemente desde enero de este año nosotros nos separamos como filial independiente, somos Enlaza, Grupo Energía Bogotá, administradores, operadores y mantenedores del sistema de los activos de GEP acá en Colombia y pues más o menos es un esquema similar como el que tiene ISAREP. Entonces, pues allí el voto de confianza que tuvimos de la alta dirección para continuar el desarrollo del proyecto con mucha incertidumbre, la verdad, en ese momento, toda vez que no sabíamos a dónde iba a terminar el tema de la pandemia y los esfuerzos que vamos a requerir. Después, en los puntos claves, yo quisiera compartirles los 6 principales puntos que fueron los que consideramos fueron, digamos, ese factor diferenciador que hizo que logramos los resultados. Eh, los beneficios, efectivamente hablaremos también, son números concretos, puntuales de lo que, y además cuantificados de lo que hemos obtenido hasta ahora como beneficios. Y finalmente contarles acerca de hacia dónde queremos ir ahora con este tema de gestión de activos, ¿no? Literalmente en la ISO 55002 hay un numeral que dice que la certificación es solo el comienzo, es como coloquialmente algunos lo decimos, es graduarse de la universidad y de ahí para adelante hay un montón de camino todavía por recorrer. Entonces, eso es básicamente los temas. Obviamente, pues yo no tengo ningún inconveniente en que, si quieren, en la medida en que vayamos conversando para hacerlo también más ameno, pues bienvenido cualquier comentario o cualquier inquietud que tengan sobre el particular, pues bienvenido, tanto en este espacio como en el presencial. Bueno, entonces, la visión inicial del proyecto fue precisamente desde 2015-2016. Nosotros en ese momento éramos primero, una organización muy diferente a la que somos ahora. Y segundo, las personas que estaban liderando en ese momento la implementación de gestión de activos trataron de hacer el trabajo de manera in-house. Eso es básicamente ellos como conocedores de la norma, porque se venían preparando y en cuanto a la norma ISO y en cuanto a las buenas prácticas, entonces venían estudiando, venían acercándose a ella y entonces pues tomaron la decisión de poder comenzar a construir una primera versión de ese PEGA, del Plan Estratégico de Gestión de Activos, incluyendo política, incluyendo objetivos, ¿sí? Esa fue, digamos, como el trabajo in-house que se comenzó ya a desarrollar y eso fomentado pues producto de, digamos, como las buenas prácticas que se vea, o sea, de la identificación de gestión de activos como una buena práctica en los referenciamientos del CIR y pues de lo que otras empresas a nivel internacional en otras partes del mundo venían haciendo. En 2018 a mí me asignan como tal la implementación o pues el liderar el proyecto como tal y pues yo lo que hago es hacer un referenciamiento inicialmente con diferentes empresas del sector. De hecho, en 2000 a, a principios de 2019 nosotros también estuvimos con ISAREP conociendo de primera mano también la implementación que se había desarrollado allí y pues digamos, en las metodologías o en los lineamientos que hay en Grupo Energía Bogotá,
uno o hay uno más bien relacionado con el tema de la ejecución de proyectos de sostenimiento, ¿sí? Hay unos proyectos de crecimiento que son los proyectos de expansión, pero hay otros proyectos de sostenimiento de continuidad operacional que tienen unos lineamientos que están basados en el modelo de evaluación y creación de valor, que tiene unas fases y por ende, pues entonces allí lo que hicimos fue, digamos, reestructurar el enfoque y montarlo como tal dentro de una estructura de ejecución de proyectos. Un proyecto sui generis, obviamente, porque no es el típico proyecto de construir una subestación, una línea de transmisión, en fin, digamos, de ese tipo de proyectos que uno ve algo tangible como tal al final del mismo, sino pues tenía sus consideraciones, pero pues de hecho, al cabo de estos años también les puedo comentar, adelantándome muchísimo a la parte de los beneficios, que este proyecto o la manera en la que lo estructuramos permitió también realimentar ese modelo de maduración y creación de valor para que permitiera también ser una base para ese otro tipo de proyectos que hay a nivel organizacional. Ejemplo, cambios de R3 a S/4HANA o proyectos de sistemas de información georreferenciado o proyectos de ciberseguridad o proyectos asociados con el sistema, con los sistemas de gestión integrado, en fin, digamos, todos esos, pues, permitieron de alguna manera que este proyecto, pues, fuera punta de lanza de alguna manera y poder alimentar ese modelo. Y en 2019, pues, entonces, pues, dimos inicio oficial al proyecto de implementación de las buenas prácticas en gestión de activos y del sistema de gestión de activos productivos, ¿sí? Eso, ¿por qué es importante esa diferenciación? Porque nosotros lo que intentamos venderle mucho a los colaboradores de la empresa es que no vieran como tal la certificación como el fin último del proyecto. De hecho, nosotros nos certificamos el año pasado y aún todavía seguimos haciendo unas actividades del proyecto. No era el fin último la certificación. Entonces, por eso, digamos, teníamos esta diferencia. ¿Cómo estructuramos el proyecto? Básicamente en estas cuatro etapas que ven en pantalla. Unas asociadas al proyecto per se, que otras que se traslapaban con eso que llamamos como la operación o el entregar en operación comercial de alguna manera, entre comillas, el sistema y las buenas prácticas en gestión de activos que iban paralelamente con la etapa 2 y con la etapa 4. ¿Qué teníamos entonces? Una primera etapa de análisis, evaluación, alineación y estructuración. Acá la alineación era muy importante porque nosotros íbamos al comienzo del proyecto a las diferentes áreas y pues claramente el director de operación y mantenimiento tenía un concepto muy diferente de gestión de activos al que tenía la directora de gestión del talento, la directora jurídica, el director técnico, en fin, digamos, había un cúmulo de opiniones o de conceptos acerca de lo que significaba gestión de activos y por ende lo primero que hicimos fue, después de tener el análisis y la evaluación, fue hacer una alineación de conceptos en la alta dirección, ¿sí? Para poder garantizar esa puesta en común a nivel conceptual. En la etapa 2, que es la que les digo que todavía hay algunas partes que venimos finalizando, pues va de hecho hasta mediados del próximo año el proyecto. Teníamos la implementación de esas buenas prácticas, o sea, la implementación de las actividades de la hoja de ruta que permitían cerrar las brechas que hemos identificado en la etapa 1, un tema de sensibilización a nivel de la organización, o sea, ya no solamente en la alta dirección, sino un plan, una malla curricular de 12 cursos o de 12 formaciones que se realizaron a lo largo del ciclo de vida del activo, o sea, en diferentes aspectos del ciclo de vida del activo y con el fin de poder irradiar a la mayor cantidad de población, eh, de tomadores de decisión que participan en las diferentes áreas y en los diferentes procesos a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Tanto áreas directas como áreas transversales. Áreas directas son, pues, por ejemplo, planeación, diseño y construcción, operación, mantenimiento, y áreas transversales, todo lo que tiene que ver con abastecimiento, con gestión del talento, con finanzas, con riesgos, con procesos, en fin. Después teníamos la actividad de certificación, que como lo ven allí es un tema, digamos, a propósito, el tema de la fecha de 2023. Más adelante voy a referirme por qué dice ahí 2023 y pues por qué les acabo de mencionar que nos certificamos desde el año pasado. Y pues ya una etapa que es ya como el pasar o digamos hacer esa transición entre la ejecución del proyecto
y ya las actividades de sostenimiento y mejora continua para que el sistema de gestión de activos ya sea algo embebido en el ADN de las personas y ya de la dinámica natural de la empresa. Y bueno, pues nos llegó la situación de pandemia. Yo creo que estas fotos reflejan muy bien esa situación que nos ocurrió. Nosotros, como lo vieron en la diapositiva anterior, entonces teníamos un plan, creo yo, muy estructurado para poder ejecutar el proyecto, para poder llevar a cabo las diferentes actividades, pero pues llegó esta situación impredecible que nos hizo cambiar, pues digamos, básicamente la dinámica. Nosotros tuvimos entonces allí este voto de confianza de la alta dirección que les mencionaba, porque pues básicamente el proyecto en ninguno de los escenarios que habíamos analizado inicialmente lo teníamos que nos fuéramos a migrar a una situación de virtualidad en un 95%, ¿sí? O sea, todas las actividades estaban claramente pensadas para poder desarrollarse de manera presencial. Obviamente, eh, yo creo que debería ser un común denominador el siguiente hecho, y es que gestión de activos claramente tiene una parte técnica muy importante. Es sin duda alguna una premisa no discutible, pero creería yo, y ahí pues aprovecho de pronto para que más adelante o incluso en el Congreso presencial discutamos un poco acerca de este tema, y es que la parte blanda de gestión de activos puede ser tan importante como la parte técnica. O sea, porque es un cambio cultural, ¿no? Es un cambio, digamos, de la manera en la que las personas se relacionan entre ellas. Y por ende, nosotros no habíamos concebido de ninguna manera hacer actividades virtuales. Nosotros teníamos pensado un esquema, incluso de la primera parte que les mencionaba de la sensibilización en la organización, muy dinámica, muy didáctica, para poder llegar a las personas de manera cercana, y esto pues claramente nos dio un vuelco impresionante. Y pues ahí están algunas de las imágenes de lo que se convirtió en nuestra nueva cotidianidad. Reuniones como estas, reuniones por Teams, eh, reconocimientos a las personas que venían formándose o que terminaban los cursos también a través de sesiones específicas virtuales con la alta dirección. De hecho, el gerente general alcanzó a participar en varias, si no en todas, de las reuniones que hacíamos para celebrar cuando las personas finalizaban un curso, cuando las personas finalizaban, por ejemplo, esto que ven acá en el centro, que es las trivias, que fue un concepto que nos inventamos para poder mantener conectadas a las personas durante los años en los que no pudimos reunirnos de manera presencial, y con el fin de que las personas pusieran a prueba sus conocimientos, que pusieran, digamos, que compitieran de alguna manera sana por el tema de premios como tal. E incluso pues también nos inventamos este concepto que ven acá a mano derecha, en la parte derecha superior de la pantalla, y es volvimos a una especie como el concepto de a la vieja escuela, ¿no? O sea, les invitábamos a que tuvieran sopas de letras y otros juegos didácticos para que pudieran imprimir en la casa y también, digamos, colaborar de alguna manera en la situación que se presentaba para que se pudieran distraer. Otro de los elementos que utilizamos fue estos flyers que ven acá a mano izquierda, en donde buscábamos que las personas relacionaran el concepto de gestión de activos con algo del día a día. De hecho, el gerente general de nosotros nos decía al comienzo del proyecto, venga, este tema a mí, o sea, me cuesta porque lo entendían muy técnico, y entonces con las personas de comunicación decidimos entonces tener un acercamiento a lo que en el día a día uno gestiona. Y entonces, por ejemplo, teníamos esta pieza comunicacional del ciclo de vida de una casa, porque uno realmente en la vida cotidiana está gestionando activos de manera, digamos, natural y de manera inconsciente, pero entonces lo que hicimos fue precisamente buscar que las personas, digamos, como que hicieran ese match entre el concepto de lo que desarrollan cuando están tomando una decisión para adquirir una casa o para arrendar o, en fin, digamos, las diferentes etapas asociadas con las mismas etapas del ciclo de vida que después utilizan o se siguen para gestionar los activos de la empresa. E incluso pues allí también nos acercamos desde el punto de vista de, bueno, de las personas, ¿no? De la parte blanda, como tal, diciéndoles incluso que
uno gestiona hasta la familia, ¿no? Los activos de uno, quieras o no, de alguna manera también son los hijos, los padres, los primos y todo eso, y uno vive gestionándolos, pues principalmente, por ejemplo, en el tema de los hijos. Yo les comparto un tema personal. Yo tengo una niña de 4 años y ahorita estábamos en el tema de la selección del colegio con mi señora, pues con todos estos conceptos de gestión de activos, obviamente para mí era muy importante tomar una decisión costo, riesgo y desempeño balanceada con el fin de poder garantizar que ella tuviera, digamos, una muy buena educación y pasando obviamente en el tema del presupuesto que teníamos disponible y también de los riesgos asociados a los cuales vemos, digamos, a futuro en el desarrollo profesional de ella, ¿no? Entonces, pues, bueno, personal y profesional de ella, obviamente. Entonces, por eso, digamos, nos metimos por ese lado para que las personas hicieran como ese match, ¿no? Entre el, el ciclo de vida que tenían activos que son comúnmente gestionados en el día a día de las personas de manera natural y el ciclo de vida de los activos productivos, entiéndase, subestaciones y líneas de transmisión que gestionaban para la empresa. Sin duda alguna, esta situación de pandemia tuvo muchos retos para poder llegar a las personas, pero de alguna manera también tuvo algunos beneficios. Y tal vez el principal está en esta diapositiva que ven acá abajo del kickoff del proyecto. Nosotros teníamos claramente un kickoff, un lanzamiento del proyecto pensado de manera presencial. Nosotros estimábamos que máximo podríamos llegar a tener tal vez de manera presencial 50, 60 personas, colaboradores específicos, obviamente en la presencialidad, con el momento en el momento más bien en el que estábamos organizacionalmente hablando, pensando que pudiéramos llegar a más personas, iba a ser muy difícil. Pero ¿en dónde es donde, en qué, a qué hago referencia cuando les comento que también tuvo oportunidades interesantes? Fue en esto. Nosotros en el lanzamiento del proyecto tuvimos más de 250 colaboradores, prácticamente el 70-75% de los colaboradores de la empresa conectados durante 1 hora y 13 minutos, como se ve ahí en el pantallazo, aprendiendo, conociendo y también contándoles de primera mano qué era lo que esperábamos hacer y por qué la participación de ellos era tan importante. Eso en ningún escenario lo hubiéramos logrado de manera presencial, no hubiera sido posible y eso abrió una posibilidad en la empresa también a poder hacer este tipo de lanzamientos de proyectos importantes y de proyectos que tuvieran unas consideraciones específicas en temas de cultura y de cambio, pues muy interesantes, ¿no? Entonces, incluso con la participación hasta del mismo presidente del corporativo, que hacían intervenciones puntuales y bueno, en fin, realmente para nosotros, más que un tema, digamos, una restricción se convirtió, fue en una oportunidad. Y entonces acá les quiero compartir, digamos, cuáles fueron esos 6 puntos claves que creemos que fueron muy importantes para el desarrollo de lo que hemos logrado. El primero fue precisamente la constitución del proyecto, ¿sí? O sea, con una visibilidad y con unos objetivos específicos. Lo que les comentaba al principio, el habernos, digamos, embebido dentro de una estructura de ejecución de proyectos, pues nos dio la oportunidad de estar reportando mensualmente al comité de proyectos de la empresa y por ende, pues estar haciendo seguimiento, levantar la mano cuando tuviéramos puntos de alerta y demás. Entonces, pues esto fue, digamos, importante para ganar visibilidad de manera natural. Y lo otro, el tema de los objetivos específicos, que acá les comparto tres. El primero está relacionado, obviamente, desde el punto de vista técnico, que es el fortalecimiento del proceso de toma de decisiones, ¿sí? O sea, básicamente es cómo en la organización comenzamos a tomar mejores decisiones teniendo en cuenta ese balance entre el costo, riesgo y desempeño. Esa frase que ven ahí subrayada, entre comillas, perdón, no subrayada, sino en negrilla y entre comillas, es la frase con la que mi jefe comenzó a vender de alguna manera a y él internamente dentro de la alta dirección y adicionalmente siendo sponsor de la iniciativa, digamos ese entendimiento, que es básicamente cómo logramos que las áreas pasen de una visión de óptimo local a un óptimo global, para que sea el óptimo global por encima del óptimo local. El segundo, que está relacionado con lo que les comentaba al principio, y es
para mí tan importante como la parte técnica es cómo logramos que los colaboradores fortalezcan esos estilos y prácticas de trabajo colaborativo y de corresponsabilidad. Sí, o sea, cómo yo rompo los hilos que hay organizacionalmente. Y finalmente, pues está el tema ya puro y duro de el concepto de línea de vista que maneja gestión de activos, ¿no? O sea, cómo yo también hago que las personas vean que efectivamente el tomar una inspección en campo, el hacer la medición de la resistencia de los contactos del interruptor o del seccionador tiene un impacto directo al cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio. ¿Sí? Cómo esas actividades del día a día realmente logran que nosotros como empresa podamos materializar esos objetivos que nos trazamos. El segundo punto clave fue la creación de un equipo multidisciplinario que fuera un enlace comunicacional entre las áreas de la empresa y la consultoría que nos acompañó o que nos viene acompañando durante este periodo de tiempo para poder, digamos, traducir de alguna manera la información que ellos nos traían, ¿sí? Entonces, pues ese equipo, pues básicamente era las personas o son las personas que me reportan a mí para poder, digamos, ser como el filtro entre lo que trae la consultoría y el traducírselo a las áreas. Yo entiendo la consultoría como un buffet, ¿no? Está servido, uno toma del buffet lo que le sirve, lo que no lo deja allí y si uno quiere hacer combinaciones de los platos, pues uno también lo puede, digamos, ajustar de alguna manera a la necesidad y a la, digamos, como cultura organizacional como tal. El tercero fue y a mí realmente me pareció un hit. Y fue el tema de que nosotros no dejamos la implementación del sistema de gestión de activos para el final. De hecho, yo creo que eso es, hoy les puedo decir, después de 4 años de proyecto, oficialmente, yo creo que ese fue uno de los puntos ganadores para que pudiéramos conseguir la certificación en un menor plazo. Y fue que desde el momento uno, nosotros comenzamos a tener interacción con quien lidera el sistema de gestión integrado en la empresa. ¿Por qué? Porque de hecho uno de los elementos que pasó en 2015-2016 y por lo cual fue necesario como reestructurar el tema es que se quería armar como un sistema de gestión independiente y eso claramente no iba a funcionar de ninguna manera porque uno encuentra muchas similitudes en algunos puntos de las otras normas, de las otras que conforman el sistema de gestión integrado, que tienen que ver con calidad, con SST, con eh, medio ambiente, con la ISO 14001. Y entonces, pues allí lo que hicimos fue, venga, subámonos a ese mismo bus y busquemos efectivamente que tengamos una integración temprana a través del framework de gestión de activos para poder lograr que las personas en las auditorías y posteriormente, pues primero en las mediciones de nivel de madurez y luego en las auditorías, entendieran el tema de manera transversal, o sea, no que fuera una auditoría del sistema de gestión integrado de 3 normas y luego otra auditoría diferente del sistema de gestión de activos productivos, no, que la vieran unida, ¿sí? Entonces, pues eso creo fue uno de los temas a resaltar allí. El cuarto punto claramente estaba relacionado pues con lo de la sensibilización a la alta dirección que les comentaba al principio y también con la construcción de una hoja de ruta muy juiciosa que fuera conocida por las áreas, ¿sí? O sea, que realmente ellos se vieran identificados allí en las brechas. Claro, obviamente eso con algunos, digamos, dolores de cabeza iniciales, porque obviamente las áreas naturalmente no querían aceptar o no era comúnmente entendido por qué en un diagnóstico de nivel de madurez aparecían brechas, por ejemplo, en temas de mantenimiento, donde supuestamente digamos, estaba todo hecho y muy pocas oportunidades de mejora, pero aún así aparecieron cosas. ¿Por qué en finanzas había que hacer cosas? ¿Por qué en gestión del talento había que hacer cosas? Y que las áreas y que los líderes de esas áreas conocieran de primera mano el diagnóstico para que fuera, o sea, fue una construcción conjunta, ¿sí? O sea, no fue algo como que les fue impositivo o algo así, no, fue construido con base en ello, con base en la realimentación que ellos nos daban y también el entendimiento de lo que de lo que implicaba esa medición o esas brechas que se habían identificado en la primera medición del nivel de madurez. El quinto punto está relacionado con
con el uso de unas herramientas que nosotros adquirimos también para poder agilizar la toma de decisiones basados en un esquema, que es el esquema REVIC, que es el acrónimo de riesgo, eficiencia, vida, imagen y cumplimiento. Entonces, ¿cuál fue nuestra experiencia con respecto al tema del software? Nosotros básicamente lo que hicimos allí fue, bueno, no, o sea, gestión de activos para nosotros tampoco es la adquisición de un software como tal. O sea, yo creo que hay una frase cliché del tema de los software donde uno, pues, si le mete basura al software, pues el software va a arrojar basura, ¿no? No tiene otra manera de gestionar la información que uno le está metiendo, ¿no? Entonces lo que hicimos en primera instancia, antes de tener herramientas, fue entender la caja negra de las herramientas, ¿sí? Hacer, digamos, como el paso a paso, ¿sí? O sea, en Excel, literalmente, hacer esos análisis para que la gente fuera tomando conciencia. Ya cuando nos vimos o ya cuando vimos que las personas ya entendían cómo se hacía ese análisis de costo de ciclo de vida, la comparación entre alternativas y poder, digamos, seleccionar una, ya vimos que efectivamente nos compraron la idea y pues se volvió, digamos, se masificó el tema del esquema Revit al interior de la empresa. Entonces ahí sí dijimos, bueno, listo, ya necesitamos algo que nos permita agilizar ese proceso y por ende ahí adquirimos unas herramientas para poder hacer los análisis más rápido, ¿no? Ahí sí ya, pero con el conocimiento de lo que hacía esa caja negra inicialmente. Y por último, está el tema de lo de el acompañamiento al manejo del cambio en personas. Como les decía, y obviamente no, como dice el dicho, least but not last, ¿no? O sea, es súper importante el acompañamiento de una metodología para desarrollar el cambio en las personas. Entonces nosotros, organizacionalmente, esto no es solamente por gestión de activos, utilizamos el modelo Adker de ProSci para poder efectivamente hacer el acompañamiento del cambio organizacional que se da con ocasión de este proyecto. Aquí, muy rápidamente, igual como les comentaba en el grupo, perdón, en el congreso presencial, pues podremos entrar un poquito más en detalle, pero pues acá básicamente tenemos unos números de las cifras de los beneficios del proyecto, donde tenemos, pues bueno, lo que les mencionaba, un equipo core de 5 colaboradores, incluyéndome, una relación costo-beneficio calculada, cuantificada de 2.5 veces, más de 300 colaboradores impactados en la organización y más de 120 colaboradores que fueron formados en habilidades técnicas en gestión de activos, ¿sí? Esa malla curricular que les mencionaba que desarrollamos para poder a lo largo de 3 años, digamos, madurar o incrementar el nivel de madurez en los colaboradores a nivel de habilidades técnicas o competencias, como lo llama oficialmente el IAM y el Framework de Competencias de Gestión de Activos, pues fueron más de 120 colaboradores. Nosotros en ese momento teníamos un mapa de procesos que estaba compuesto por 24 procesos, de los cuales intervenimos 19 que eran irradiados directamente por gestión de activos, como les mencionaba, unos directos, que son estos que están en color verde. Yo sé que no se ven el detalle, pero créanme que dice el tema de planeación, del diseño y la construcción, de la operación y el mantenimiento y de la renovación o desincorporación, y los otros procesos que son transversales a la organización. Y pues algunas cifras que tienen que ver con los temas de formación y de las horas de trabajo, ¿no? Este equipo de trabajo a la fecha de corte, pues utilizó más de 80.000 horas de trabajo y más de 3.800 horas de formación. Y algunos algunos ya de esos beneficios tangibles que les comentaba, pues eh, muy rápidamente, pues básicamente este es el crecimiento en el nivel de madurez que tuvimos, un crecimiento incluso por encima de la media esperada. Nosotros esperábamos crecer 0.5 puntos por año y como lo ven acá, en los 2 primeros años tuvimos incluso crecimientos superiores. Acá viene una de las reflexiones iniciales del tema, ¿no? O sea, la pandemia entonces finalmente fue un obstáculo o fue un beneficio para la implementación del sistema, ¿no? Y para la implementación de buenas prácticas, porque estas cifras, dicho por el consultor, dicho con otros referenciamientos, no son fáciles de encontrar. Entonces, por ende, no sé, si fue producto o no de la dinámica que nos permitió la pandemia, de pronto, ¿no? Y pues ahorita la última medición que tuvimos en gestión de en nivel de madurez en gestión de activos fue 3.25. En las inversiones de sostenimiento es tal vez uno de los elementos
que tiene un cambio altamente significativo y es que nosotros teníamos antes de la implementación de gestión de activos un porcentaje de cumplimiento de las inversiones de sostenimiento muy, muy bajo. O sea, como lo ven acá, esta es la barra del presupuestado, esta es la barra del ejecutado y en años anteriores era incluso menor de estos valores. Y como lo ven acá, pues tenemos unos valores ahora sostenidos en el tiempo por encima del 85, pues 80%, digamos, que era la meta que teníamos en el PEGA, que estas inversiones de sostenimiento lograran un cumplimiento o una ejecución por encima del 80%. ¿Y por qué era importante para nosotros esto? Pues precisamente por el tema de la salud financiera del negocio, ¿no? Obviamente, si yo reservo un monto significativo acá de dinero, pues dejo de hacer otras cosas, dejo de intentar hacer proyectos de expansión, dejo de, digamos, buscar innovación. Entonces, por ende, para nosotros era primero era muy importante, primero que esta cifra se transparentara de alguna manera, decir, bueno, esto es realmente lo que necesitamos de inversión de sostenimiento o no, y segundo, que pudiéramos llegar a tener valores de cumplimiento presupuestal importantes. Con respecto al tema hicimos un cruce entre el costo de AOM, Administración, Operación y Mantenimiento, y la disponibilidad de los activos, porque entonces en algunos, en alguno, o más bien, las contradictores de gestión de activos pueden llegar a pensar que básicamente es o se trata de entonces reducir costos. No necesariamente, no en todos los casos. De hecho, nosotros tenemos ejemplos donde incluso hemos invertido más, pero porque producto de esa optimización, de ese óptimo global por encima del óptimo local, al final se termina teniendo un beneficio económico en otras partes que en la sumatoria, en el más menos, en el TOTEX, pues da que es favorable hacer ese tipo de inversiones. Y uno de los ejemplos es precisamente este tema, ¿no? Nosotros teníamos una OM, una línea base X, y acá lo que han visto, lo que ven es el porcentaje de reducción en puntos porcentuales de ese AOM respecto de la línea base. Y acá lo que pueden ver es el cruce de la disponibilidad de los activos que se ha mantenido incluso por encima de los valores regulatorios. O sea, a la fecha no hemos encontrado, digamos, un impacto sobre la disponibilidad de los activos por el hecho de haber optimizado los costos de administración, operación y mantenimiento. Y otros ejemplos tangibles que les traigo acá y que pues en el Congreso presencial podemos profundizar un poco más, pero pues básicamente tenemos una implementación de unos transformadores cargables, unos PTs cargables, que permitieron cambiar la tecnología que teníamos en la subestación y por ende, ese es uno de los casos que les menciono, se hizo una inversión, digamos que a priori iba en contravía del caso de negocio inicial, pero que en el más menos, por el hecho de no tener plantas diésel, de evitar los mantenimientos de los grupos electrógenos, in- incluso también, obviamente marginal, pero pues igual cuantificado por el hecho de no tener, digamos, huella de carbono relacionada con los grupos electrógenos, pues allí habían beneficios y por ende, pues daba el caso de negocio de reemplazar los grupos electrógenos por los PTs cargables en algunas subestaciones. Y eso no es masificado, es por algunas topologías específicas que se tenían en algunas subestaciones. Un tema de engomado de aisladores, unos temas de modernización de activos existentes, por ejemplo, una subestación GIS que nosotros tenemos que lleva 35 años en operación comercial y que recientemente tomamos la decisión de hacer la modernización de ella con las premisas que obviamente tiene el tema, porque pues no es, digamos, la regulación actual colombiana no permite tener mayores ingresos, pues siguen siendo exactamente los mismos ingresos que se recibían por esa subestación, pero dadas las situaciones que se presentan con el mantenimiento, con las fallas, con el tema de que es una subestación que está conectada directamente a una central de generación muy importante para la zona oriental acá en Colombia, pues digamos, se pudo viabilizar ese caso de negocio. Un tema de optimización en el costo del almacenamiento para los suministros de proyectos, un análisis que se hizo allí para ver si era mejor tener zonas francas o si tener bodegas en arriendo o si era mejor tener propiamente el predio. Y pues vuelve y juega, ¿no? No puede estar por fuera unos temas que tienen que ver con la parte blanda de las personas y fue tal vez una de las estrategias ganadoras que tuvimos y fue
los protocolos de integración o como coloquialmente conocidos acá en la empresa como duplas, que era básicamente sentar a dos áreas para que resolvieran un problema adaptativo, ¿sí? No técnico. El problema técnico seguro con alguna norma, con algún lineamiento se iba a solucionar, pero el problema adaptativo de yo entiendo A cuando me dices B o viceversa, ese problema adaptativo era el que buscábamos solucionar con estos protocolos de integración. Y pues creemos de alguna manera que efectivamente lo que hemos venido haciendo ha tenido eco, eh, y producto de eso, pues fuimos reconocidos también el año pasado con el premio del Instituto de Gestión de Activos a la excelencia en transformación, al premio de transformación corporativa, ¿sí? Nosotros somos como lo decía ahí la gráfica, somos la primera empresa a nivel de Sudamérica en lograr este reconocimiento, la segunda en Latinoamérica, la primera es, se me olvidó el nombre ahora, de la empresa de Costa Rica, pues la empresa de generación de Costa Rica, ellos fueron los primeros. Y pues bueno, ese es un premio en el cual se compite a nivel mundial. Nosotros estuvimos en los 5 finalistas y bueno, pues fuimos reconocidos con el primer lugar. Y ya para terminar, llegamos a ahora y acá viene el numeral 4.4 de la ISO 55002, ¿no? Donde pues vemos lo que les comentaba al principio, ¿no? Es el cumplimiento de los requisitos o el lograr la certificación solamente es de alguna manera como ese punto de partida mínimo para poder lograr esa gestión de activos eficaz y no es el objetivo final, es literalmente sacado de la ISO 55002, numeral 4.4. Entonces, nuestro entendimiento de esa frase es el siguiente. Nosotros ahora entendemos que estamos como en la mesa del gobierno de la colaboración y la integración del ciclo de vida, ¿sí? Donde ya se hicieron mejoras en las áreas o en los procesos de diseño, de abastecimiento y de construcción, en las mejoras en el proceso de planeación y finanzas, mejoras en los procesos técnicos que tienen que ver con el mantenimiento y la operación, y eso nos dejó en un mismo nivel organizacional de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 55001. Y lo que queremos ahora es, eh, como como lo menciona también la ISO, es ir más allá de la norma, ¿sí? Beyond ISO 55000. Y es básicamente entonces que pues, entendemos que para poder llegar al estándar de competencia en el nivel de madurez en gestión de activos, se tenían que hacer actividades convergentes, ¿sí? De apuntarle a un objetivo para poder lograr que las buenas prácticas atendieran los requerimientos de una norma. Pero ahora, ya una vez estando en esta, que es la mesa que veíamos anteriormente, pues entonces viene el tema de, bueno, ¿y hacia dónde van los niveles de optimización y de la excelencia? O sea, los niveles de madurez altos en gestión de activos. Y son divergentes, ¿por qué? Porque obviamente dependen mucho del contexto y del negocio, ¿sí? Digamos, no propiamente, incluso yo creería que hasta en un mismo sector se podría llegar a presentar temas de divergencia en cuanto a lo que para una empresa puede ser excelencia y lo que para otra empresa puede ser también ese concepto de excelencia. Entonces, pues allí elementos como el comprender ese contexto, el identificar las prácticas relevantes, el innovar y desafiar los límites y pues obviamente tener un mapa de ruta y la implementación de ella, pues son el camino que nos hemos trazado para poder seguir buscando niveles de madurez, digamos, no en todos los requerimientos de la norma, pero sí de acuerdo con lo que nosotros internamente hemos definido como lo que consideramos que es la excelencia en gestión de activos. Y por eso, entonces, en este momento ya terminamos de construir una hoja de ruta que está, digamos, priorizada para poder buscar, con base incluso en la última actualización que hizo el IAM del modelo de las cajas de gestión de activos, que antes eran 6 y ahora son 10. Entonces, pues, con base en eso, pues también comenzar a priorizar de esas cajas a qué queremos apuntarle para poder lograr esa excelencia en cuanto a algunos temas, eh, digamos, importantes para la alta dirección en el tema de gestión de activos. Y bien, con eso cierro entonces este primer espacio, este primer acercamiento, eh,
con base o pues para contarles estas experiencias de primera mano. Quedo Muchas atento. gracias. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que siempre estás, este compartir del cómo se lograron las cosas es muy rico, muy enriquecedor, porque sabemos de que el estándar, todas las formaciones y experiencias de gestión de activos son muy particulares, ¿no? Y personalizadas acorde a la situación de cada empresa. Así Y, es. y mucho es cómo lo logro, cómo implemento, y depende de tu punto de partida, siempre depende de la cultura de la empresa, como nos mencionaste bien, los puntos siempre va a ser algo muy personalizado. Y podemos tener muchas historias y muchos, digamos, factores principales, pero creo que nos has dejado buenas experiencias, buenas lecciones aprendidas y que cada uno se lo lleva para poder hacer su personalizado, ¿no? Porque gestión de activos, lo que sabemos y manejamos eso, pues, y estamos día a día trabajando, sabemos que es así, ¿no? Y eso es lo que queremos brindar a los que estamos en esa ruta y a los que están en esa ruta en las empresas de implementación. Algunas Así preguntas que es. nos surgen y que me llegaron también a esto, al WhatsApp. Vamos a empezar por la primera. Hay un concepto que personalmente, y de hecho que lo aplico también en lo que es en las implementaciones, y me gustó muchísimo que lo mencionaste, el tema de llevarlo a la vida diaria, ¿no? Ese llevarlo a la vida diaria, ¿no? Que es cómo asimila los conceptos de gestión de activos que a veces es más, si los lees de la norma, a veces son tan literales, tan los términos, tenemos que hacer un balotario de términos para poder entender. Y eso también tiene que ver mucho con el cambio cultural que mencionaste, ¿no? Porque si uno no lo asimila el concepto como en el día a día, como en lo que, para qué lo va a aplicar o dónde lo va a aplicar, entonces es un poco más complicado, puede haber una resistencia a esos cambios, ¿no? Entonces, en lo que mencionabas de eso, llevarlo a la vida diaria y basado en esas prácticas que resultaron y fueron un factor importante de esto, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones para en el tema de gestión del cambio y de lo que es para lograr ese cambio cultural, porque es progresivo, ¿no? Que sabemos, hemos visto los años que ustedes han trabajado en ello y tiene que trabajarse a diferentes niveles, ¿no? Estratégico, táctico, operativo, y son diferentes prácticas porque son diferentes enfoques, ¿no? Cuéntanos un poquito específicamente la gestión del cambio. Sí, esa pregunta es muy interesante porque, mira, básicamente lo que nosotros hicimos fue, primero, yo creo que el, el estar acompañado de una persona que, como se dice popularmente, también le brillaban los ojos cuando le hablamos del tema de gestión de activos, pero de un área transversal, o sea, no técnica, que fue una persona de comunicaciones, ¿sí? Ujú. Del equipo de Ya, comunicaciones. excelente. Y ella realmente le gustaba el tema y lo que nuestro objetivo en esas primeras etapas del proyecto fue, bueno, cuando ella nos entienda a nosotros el concepto de gestión de activos, ahí tenemos una gran oportunidad de poder llegar a ese público que no es técnico, porque obviamente, digamos, el técnico nosotros Ah, no es que lo diéramos por descontado, pero sabíamos que íbamos a hacer, que iba a ser más sencillo claro. poder lograr llegarle a ese público que a el área financiera, al área de gestión del talento, al área de procesos, Ujú. en fin, a esas áreas no técnicas. Entonces lo que hicimos fue, digamos, buscar que esa persona entendiera el concepto en sus propias palabras, ¿sí? Eso Ujú. fue, digamos, Claro. talleres, un tiempo dedicado un alto esfuerzo dedicado precisamente a que ella lo entendiera y cuando ella lo entendió, dijo, ah, pero nosotros podemos comenzar entonces a hacer símil con lo que uno gestiona el día a día. De eso, de hecho, esa idea salió fue de ella. Ella fue la que hizo el match al revés de lo que nosotros después terminamos haciendo para la organización. O sea, ella, cuando nosotros le explicamos y le explicamos la parte técnica, dijo, pero esto es como yo gestiono mi casa, como yo gestiono Claro. la mascota. Ella no tenía hijos, pues, o no tiene hijos, pero tenía una mascota, dijo, pues lo mismo que, y ahí se dio. Ahí se Excelente. dio. Entonces nosotros lo que hicimos fue volteémosla porque entonces vendemos el concepto es desde el común denominador de las actividades del día a día hacia o sea, que hagan el símil hacia la parte técnica de las subestaciones y de las líneas de transmisión. Claro. Entonces, eso uno. Y dos, el tema ADCAR y la más bien la metodología ADCAR del modelo ProSci, no, perdón, al revés, el modelo ADCAR de la metodología ProSci tiene unos pasos como son muy similares a los 7 pasos del modelo de Kotter de generar conciencia, deseo y demás. De hecho, pues Ujú. ADKAR es el acrónimo de conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo en Ujú. inglés. Ujú. Eh,
pero pues básicamente lo que hicimos fue cómo hacer, o sea, seguirlo de manera también sistemática, ¿sí? O sea, al seguir ese modelo, nosotros aumentamos la probabilidad de éxito. De hecho, la teoría dice que los proyectos que utilizan, digamos, alguna metodología de gestión del cambio, e incluso, pues, de hecho, ADKAR como tal, aumentan en un 66% la probabilidad de éxito. Y pues nosotros creo que somos fiel ejemplo de que eso es real. Excelente, excelente. Tus aliados y la gente de comunicaciones que conoce muy bien la comunicación interna, los canales y toda esa cultura interna, ¿no? Y la Exacto. metodología, que ¿Y cómo lógicamente, llegarles? y cómo Así es, llegarles, exacto, porque eso está es muy, muy propio de la empresa, muy del así es, ADN, ¿no? Del ADN de sí, la empresa. así Excelente. es. A ver, vamos tocando otro tema importante, ¿no? Y sobre todo en una era de transformación digital, comentaste que dos temas importantes que logramos ver ahí. El tema de, habían otros proyectos de implementación en la parte de tecnología, ¿no? Decías, Sí, hablaste de Sajan, o sea, seguramente como toda empresa siempre hay un portafolio ahí de cambios, innovaciones, actualizaciones, puede, qué sé yo. Y tocaron ustedes 19 de 24 procesos. Entonces, la transformación digital orientada a agilidad de procesos, ahora que estamos y orientada a procesos, o sea, a la transformación de estos procesos, ¿qué prioridad estratégica tú le das a la tecnología en una implementación de gestión de activos? pues mira, en primera instancia lo que te decía, lo que les comentaba en un momento, ¿no? O sea, nosotros consideramos que el tema del software es tal vez lo último que uno debe mirar. O sea, un software como tal, no sé, Ujú, un EAM o cualquiera de esa gama, obviamente los ERPs no, pero tal vez los gestores los software que permiten hacer gestión de activos que están relacionados con los proveedores, ¿sí? ujú, El de Siemens, el de GE, el de ABB y demás, pues seguramente son software que cuando uno los entiende y cuando uno ve el fondo que tienen, pues seguro generan un valor agregado importante, pero yo la verdad no lo recomendaría al principio porque pues evita que las personas se puedan acercar de manera genuina al conocimiento puro, pulpito de lo ujú, que hace la herramienta, ¿no? De hecho, comentarles que incluso los primeros índices de salud que nosotros tuvimos ujú, fueron también en Excel, o sea, no era una herramienta desarrollada o súper sofisticada, no, fue, venga, el conocimiento puro del mantenedor, del de confiabilidad, leyéndose las normas, entendiéndolas para poder saber efectivamente cómo aplicar esos criterios. Y ujú. ahorita ya tienen entonces el conocimiento y la competencia para poder evaluar, digamos, lo que ofrecen las diferentes herramientas. Entonces, a lo que voy con esto para responder puntualmente tu pregunta es el, el software las herramientas digitales y computacionales, por supuesto que son un valor agregado para agilidad, pero no en las primeras instancias, porque ahí es necesario conocer el fondo de cómo funciona eso. Y eso también puede depender de la organización, ¿no? No quiere decir que el mismo tiempo que nosotros nos tardamos en que las personas entendieran cómo funciona la caja negra vaya a ser exactamente el mismo tiempo que van a tener todas. Pero sí, mi invitación es que conozcan primero lo que tiene la caja negra antes de estar acompañados de herramientas computacionales. Ok, entonces primero conocer bien esa transformación de procesos para luego pensar en automatizarlos, Exacto. agilizarlos o ponerles tecnología. Sí, así es. Ok, excelente. En los factores críticos de éxito que mencionaste, tus 6 puntos claves muy directos, muy precisos, o sea, porque yo creo que creo que abarcaste todas las áreas y de hecho son factores críticos de éxito esto para la implementación. Coméntanos, ¿tú le ves alguna preferencia o recomendación respecto a trabajar en top-down, ¿no? Desde la parte estratégica hasta la parte operativa o bottom-up desde la parte operativa o paralelo? ¿Cuál sería tu recomendación en la implementación? Esa última que acabaste de mencionar, en paralelo. En Paralelo. paralelo, pero con enfoques diferentes. ¿A qué voy Coméntanos. con esto? Ujú. Nosotros, de hecho, una de las críticas constructivas que le hacíamos a otros proyectos dentro de la organización es que eran proyectos que no se acercaban a la consulta y participación para construir de manera conjunta el producto, ¿sí? O sea, Ujú, nosotros les comentábamos, o sea, traducíamos lo que el consultor nos recomendaba, llegábamos a el área y le decíamos, bueno, construyamos en conjunto respecto de lo que ustedes ya tienen, ¿sí? No es como
esto es impositivo, vamos a construirlo nosotros y ya está, y esto es lo que tienen que hacer, hagan caso y ya. No, es partir de lo que ya existía, Ujú, acomodarlo, ajustarlo al contexto organizacional que se presentaba y con base en eso construir. Entonces ahí está el bottom up. ujú, Y el top down, pues no les voy a decir tampoco mentiras, eso yo creo que en todas las empresas llega a pasar en algún momento y es cuando había resistencias, ahí sí, pues el top down, sí, perdón, sí, el top down es el factor por excelencia, ¿no? El poder, digamos como que compren la idea, si la alta dirección está convencida, pues de ahí para abajo es básicamente créale, ujú, créale que va a claro, tener un claro, beneficio en algún. totalmente de Eso. acuerdo, Entonces, totalmente por de acuerdo. eso por eso, en resumen, creo que conviven ambas. No, Claro. no, Y son no, no veo una. necesarias hacer las dos Sí. direcciones, totalmente de acuerdo. Y por Así es. último, y yo creo que primero que nada felicitarlos por los dos premios, premio a 100, premio de Liam. Sí, recibimos todo esto en la comunidad de gestión de activos, el reconocimiento. Que nos comentes un poco, ¿no? Porque me imagino que varios de los que pueden estar viendo nos verán y estarán en el Congreso conocer también quisieran seguir una ruta, lógicamente. ¿Qué valor, qué factores fueron los relevantes que tú consideras que los llevó a ser ganadores de estos premios, ¿no? Resaltantes como valorizar la implementación, como la eficiencia, ¿cuáles crees que son los factores claves que los llevó hasta ello, ¿no? Y felicitaciones una vez más por la obtención de los mismos. Muchas gracias. Bueno, mira que voy a hablar especialmente del de Liam. En el de Liam era, o sea, nosotros éramos tal vez la empresa más pequeña de los 5 finalistas, ¿sí? O sea, a eso con decirles, o para Claro, transmitirles que uno algunas veces cree que esos premios solamente pueden ser, digamos, obtenidos por, o sea, de hecho, no sé, por ejemplo, nosotros competíamos contra una empresa de Abu Dhabi, una empresa que hace proyectos y operación y mantenimiento de las redes, no solamente de transmisión allá en Abu Dhabi, y ellos, el portafolio de inversión que manejaban era de millones de dólares, o sea, ah, y nosotros tenemos un portafolio de inversiones pues a nivel de sostenimiento, el margen el rango de nosotros son de unos cuantos millones de dólares, no de miles de millones de dólares como estaba esa empresa. Entonces, en primera instancia, eso, digamos, creer que ese tipo de escenarios están hechos para que realmente cualquier empresa pueda ganar. No, no ujú, es, digamos, el tamaño de la empresa lo que puede llegar a ser, digamos, como un factor diferenciador. El segundo sorprendentemente, de hecho, cuando yo me hiciste acordar de algo que sucedió cuando yo les comuniqué a la alta dirección que habíamos sido escogidos dentro de los 5 finalistas, uno de los directores me dijo, pero nosotros no estamos certificados. Entonces, porque asoció que el premio era única y exclusivamente para las empresas que estuvieran certificadas y ujú, el IAM no necesariamente busca eso porque precisamente no es el fin último de la certificación. Entonces, eso también para comentarles que no está única y exclusivamente cerrado a que uno tenga que tener una auditoría y un certificado de gestión de activos. El factor diferenciador, ¿sí? Con lo que nosotros consideramos que hicimos diferente, que claro, cada vez obviamente es más difícil, pero seguro por los contextos organizacionales que hay en cada país, por las situaciones que se presentan, por las culturas organizacionales, seguramente es posible encontrar las diferencias que podrían llegar a haber entre X y Y implementaciones. ujú, En el caso de nosotros, pues nosotros lo que hicimos fue resaltar el tema de la situación que se presentó con la pandemia, ¿sí? ujú, Digamos, el factor diferenciador de nosotros fue lo que mencionaba en la diapositiva 3 de la presentación, ¿no? El cómo, el haber pasado de una implementación que estaba pensada 100% presencial a una implementación pensada 95% virtual. ujú, Y la ñapa, que ahora recordé una última que me parece también importante, es la cuantificación de los beneficios y quién los soporta, ¿no? ujú, Porque muchas veces el tema de gestión de activos se queda como en el sí. O sea, yo creo que cuando uno toma conciencia completa de gestión de activos, uno sabe que de fondo hay
mucho beneficio. O sea, Sí. eso yo no creo que esté, digamos, como en duda, pero el tema es cómo materializarlos en algo tangible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ujú, nosotros mostramos muchos casos de las renovaciones, por ejemplo, la que les comentaba ahora de esta subestación de 35 años donde estamos invirtiendo 6 millones de dólares, 5 o 6 millones de dólares, eh, no es una decisión fácil de tomar. ajá, Y entonces, pues, por ejemplo, documentamos ese caso de negocio dentro de la información que presentamos, porque pues es un caso relevante y así tenemos otros, no de ese mismo orden de magnitud de la inversión, pero sí importante, de todas maneras, o millones de dólares en algunos casos o un poco menos, pero pues esa sumatoria obviamente hace un portafolio de inversión significativo que hace que sí digamos que se pueda como valer el hecho de poder encontrar valor respecto de ese tipo de decisiones que no generan, que en principio uno podría llegar a pensar que no generan un valor directo como económico, ujú. pero que a la postre, al hacer el análisis de caso de negocio, sí generan. Entonces, pues, el poder encontrar esos beneficios donde no son tan evidentes también fue lo que utilizamos para, para ser acreedores del premio. Bueno, excelente, todo un reto que lo hayan logrado y que hayan cambiado esa forma de trabajo en pandemia, que justamente poder, digamos, lograr adaptarse a este cambio, que es parte de lo que las empresas también tuvieron como reto, adaptarse a todos los cambios que nos surgió en formas de trabajo y ustedes sacar adelante un proyecto, pues todo un merecido logro y un merecido premio. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, Eduardo, por la presentación. Seguramente ya vamos a tener esto en el Congreso más tiempo de conversar y de poder resolver más consultas de todos los presentes y los que están seguramente esperándote con ansias para que puedas comentar un poco más de detalles, la experiencia. Agradecemos a todos la presencia. Te doy un poquito el último micro para que te despidas y cerramos el evento. No, Adelante. vale, pues muchísimas gracias. Yo comenzaría por el tema de la hora. Yo sé que no es una hora tal vez muy sencilla, Sí. pero pues agradezco de todas maneras a nuevamente a IPEAM, a ti, Yamina, por la dirección del espacio y a los asistentes. Espero que haya sido de su agrado y pues, como lo mencionaba ella, obviamente atento a cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan y que podamos profundizar ya presencialmente en Lima. Nada Listo. más. Muchísimas gracias. Una buena noche a todos. Los esperamos, como saben, este es será parte del Foro de Gestión de Activos. El 26 y 27 de octubre los esperamos en el Congreso. Que tengan una buena noche y muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Estén noches. bien.